Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juntos Podemos Ver. Esta es la parte número 29 del libro Maestría de Robert Greene. Y bueno, continuemos. Reverso. Así se titula esta pequeña página antes de empezar un nuevo capítulo. Y dice así: nunca es prudente prescindir en forma deliberada de los beneficios de un mentor. Perderás tiempo muy valioso buscando y determinando lo que debes saber. Pero a veces no tienes otra opción. Simplemente no hay nadie a tu alcance que pueda cumplir ese papel y te ves abandonado en tus propios recursos. En ese caso, haz de la necesidad virtud. Este fue el camino que siguió quien ha sido quizá la principal figura en la historia en alcanzar la maestría en solitario, Thomas Alva Edison. Desde muy temprana edad, Edison se acostumbró a hacer las cosas solo, por necesidad. Su familia era pobre y a los 12 años él tenía que ganar dinero para ayudar a sus padres. Vendía periódicos en los trenes y al viajar por su natal Michigan, en razón de su empleo, desarrolló una ferviente curiosidad por todo lo que veía. Quería saber cómo funcionaban las cosas, máquinas, artefactos, todo lo que tuviera partes móviles. A falta de escuela y maestros, se volcó en los libros, en particular todos los que pudiera encontrar sobre la ciencia. Empezó a hacer sus propios experimentos en el sótano de la casa de sus padres y aprendió a desarmar y reparar todo tipo de relojes. A los 15 años ya era aprendiz de operador de telégrafos y luego pasó años enteros viajando por Estados Unidos ejerciendo ese oficio. No tuvo oportunidad de recibir una educación formal y en su camino no se cruzó nadie que pudiera servirle como maestro o mentor. En lugar de eso, en cada ciudad en la que pasaba algo de tiempo, frecuentaba la biblioteca pública. Un libro que se atravesó en su sendero y que desempeñaría un papel decisivo en su vida fue Experimental Researches in Electricity, Investigaciones experimentales en electricidad, de Michael Faraday, en 2 volúmenes. Esta obra fue para él lo que Improvement of the Mind para Faraday. Le brindó un enfoque sistemático de la ciencia y un programa para educarse solo en el campo que le obsesionaba ahora, la electricidad. Pudo seguir los experimentos expuestos por el gran maestro del campo y asimilar a sí mismo su enfoque filosófico de la ciencia. Durante el resto de su vida, Faraday seguiría siendo su modelo. Gracias a libros, experimentos y experiencia práctica en diferentes trabajos, Edison se dio una educación rigurosa que duró 10 años, hasta que llegó el momento de convertirse en inventor. Y tuvo éxito en esto en vista de su incansable deseo de aprender de todo, así como de su disciplina. Había desarrollado el hábito de vencer su carencia de educación organizada con extrema determinación y persistencia. Trabajaba más que nadie, puesto que era un extraño consumado y su mente no había sido adoctrinada en ninguna escuela de pensamiento. Llevaba una perspectiva fresca a todos los problemas que abordaba. Hizo de su falta de dirección formal una ventaja. Si te ves obligado a tomar este camino, sigue el ejemplo de Edison y desarrolla una autosuficiencia extrema. En estas circunstancias tendrás que ser tu propio maestro y mentor. Fuérzate a aprender de todas las fuentes posibles, lee más libros que quienes tienen una educación formal y vuelve esto un hábito de por vida. Tanto como sea posible, intenta aplicar tus conocimientos a alguna especie de experimento o práctica. Busca mentores de segundo grado bajo la forma de figuras públicas que puedan servirte de modelo. Leyendo y reflexionando en sus experiencias, podrás obtener cierta orientación. Sírvete de modelo. Leyendo y reflexionando en sus experiencias, podrás obtener cierta orientación, Trata de hacer que sus ideas cobren vida, interiorizando su voz. En tu calidad de autodidacta, mantendrás una visión inmaculada, completamente destilada de tu propia experiencia, lo que te proporcionará un poder distinto y un camino a la maestría. Terminamos con una frase de Michael Polanyi que dice así: aprender
mediante el ejemplo es someterse a la autoridad. Sigues a tu maestro porque confías en su manera de hacer las cosas, aun si no puedes analizar y explicar en detalle su eficacia. Observando al maestro y emulando sus esfuerzos, el aprendiz adquiere inconscientemente las reglas del arte, incluidas las no explícitamente conocidas por el maestro mismo. Michael Polanyi. Bien, partimos el capítulo 4, que se llama Ve a la gente como es, inteligencia social. Y empieza con una frase un poco larga, pero la voy a tratar de resumir, o bueno, de leer. A menudo, el mayor obstáculo para nuestra búsqueda de la maestría procede del desgaste emocional que experimentamos por la resistencia y las manipulaciones de quienes nos rodean. Si no tenemos cuidado, nuestra mente puede abstraerse en interminables intrigas y batallas políticas. El principal problema que enfrentamos en el terreno social es la ingenua tendencia a proyectar en los demás nuestras necesidades y deseos emocionales del momento. Confundimos sus intenciones y reacciones en formas que causan desconciertos o conflicto. La inteligencia social es la capacidad para ver a la gente bajo la luz más objetiva posible. Abandonando nuestro usual ensimismamiento, podemos aprender a concentrarnos intensamente en los demás, interpretando su conducta en el momento, viendo qué los motiva y discerniendo toda posible tendencia manipuladora. Al desplazarnos plácidamente por el entorno social, tendremos más tiempo y energía para concentrarnos en el aprendizaje y adquisición de habilidades. Sin esta inteligencia, el éxito no es maestría verdadera y no durará. Bien, vamos a continuar con el siguiente subtítulo que se llama Pensar adentro. En 1718, Benjamin Franklin entró a trabajar como aprendiz en la imprenta de su hermano James, en Boston. Su sueño era convertirse en un gran escritor. En la imprenta no solo aprendería a manejar las máquinas, sino también a editar manuscritos. Rodeado de libros y periódicos, tendría abundantes ejemplos de buena redacción por estudiar y de los cuales aprender. Era el puesto perfecto para él. Conforme el aprendizaje avanzaba, Franklin concluyó la educación literaria que había imaginado y sus habilidades de redacción mejoraron inmensamente. En 1722, parecía que por fin tendría la oportunidad perfecta para probarse como escritor. Su hermano estaba a punto de lanzar un periódico a gran escala, The New England Courant. Franklin buscó a James para proponerle varias ideas interesantes de artículos que él podía escribir. Pero para su consternación, a su hermano no le interesó que colaborara en el diario. Esta sería una empresa seria y el trabajo de Franklin era demasiado inmaduro para The Courant. Franklin sabía que no tenía caso discutir con James. Era un joven muy obstinado. Pero al reflexionar en la situación, se le ocurrió una idea. ¿Y si inventaba un personaje ficticio que escribiera cartas a The Courant? Si las escribiría bien, James no sospecharía nunca que eran suyas y las publicaría. De esta manera, él sería el último en poder reír. Tras mucho pensarlo, decidió el personaje perfecto para crear. Una joven viuda llamada Silence Dagont, con opiniones muy firmes sobre la vida en Boston, muchas de ellas absurdas, pero en esto resultara creíble. Claramente, Franklin dedicó largas horas a imaginar un detallado pasado para ella. Pensó tanto en su personaje que éste comenzó a cobrar vida en él. Podía oír su manera de pensar y pronto emergió su voz, escrita muy realista, exclusiva de la viuda Dagont. Envió la primera carta, más bien extensa, a The Courant y vio divertido que su hermano la publicaba, añadiendo una nota en el periódico en la que le pedía más cartas. Quizá James sospechaba
que eso era obra de un escritor establecido de la ciudad que usaba un seudónimo. La carta era ingeniosa y satírica, pero evidentemente no tenía idea de que se trataba de Benjamin. Siguió publicando las misivas subsecuentes, que muy pronto se convirtieron en la sección más popular de The Courant. Las responsabilidades de Franklin en la imprenta empezaron a aumentar, y él resultó ser también un hábil editor del diario. Sintiéndose orgulloso de sus precoces logros, un día no pudo evitar confesar a James que él era el autor de las cartas de la viuda Dagots. Esperando un elogio por esto, la vitriólica reacción de James le sorprendió. A su hermano no le gustaba que le mintieran. Peor todavía, en los meses siguientes se volvió cada vez más frío y hasta abusivo con Franklin. Pronto resultó imposible trabajar con él, y en el otoño de 1723, un tanto desesperado, Franklin decidió marcharse de Boston, dando así la espalda a su hermano y a su familia. Wow. Tras varias semanas de vagabundeo, fue a dar a Filadelfia, resuelto a instalarse ahí. Tenía apenas 17 años y prácticamente nada de dinero y relaciones, pero por alguna razón se sentía lleno de esperanza. En los 5 años en que había trabajado para su hermano, había aprendido más sobre el oficio que hombres del doble de su edad. Era muy disciplinado y ambicioso, y para rematar, era un escritor de talento y éxito. Sin más limitaciones a su libertad, conquistaría Filadelfia. Luego de sondear las circunstancias en los primeros días, su seguridad no hizo sino crecer. Las 2 imprentas de la ciudad eran de nivel muy inferior a cualquiera de Boston, y la redacción de los diarios locales era pésima. Esto representaba oportunidades infinitas para llenar ese vacío y abrirse paso en él. Y en efecto, en cuestión de semanas, Franklin consiguió un puesto en una de las imprentas, propiedad de Samuel Keimer. La ciudad de Filadelfia seguía siendo entonces relativamente pequeña y provinciana. Muy pronto corrió la voz del recién llegado y sus habilidades literarias. El gobernador de la colonia de Pensilvania, William Cate, tenía la ambición de transformar a Filadelfia en un centro cultural y no estaba satisfecho con las 2 imprentas establecidas. Al enterarse de Benjamin Franklin y su talento para escribir, lo buscó. Evidentemente impresionado por la inteligencia del muchacho, lo exhortó a poner una imprenta, prometiendo presentarle la suma inicial para echar a andar el negocio. Las máquinas y materiales tendrían que venir de Londres, y Cate le aconsejó ir personalmente allá para supervisar la adquisición. Él tenía contactos en la metrópoli y costearía todo. Franklin no podía creer en su buena suerte. Apenas meses atrás era un modesto aprendiz bajo las órdenes de su hermano. Ahora, gracias a un gobernador generoso y emprendedor, tendría pronto su propia imprenta, con lo que podría lanzar un periódico y convertirse en una de las principales voces de la ciudad. Todo ello antes de cumplir siquiera los 20 años. Mientras hacía sus planes para Londres, el dinero que Cate había prometido como préstamo no se materializaba, pero luego de escribirle varias veces, por fin recibió noticias de la oficina del gobernador de que no se preocupara. Cartas de crédito lo estarían aguardando una vez que desembarcara en Inglaterra. Así, sin explicar a Keimer lo que se proponía, dejó su empleo y compró un pasaje para el viaje transatlántico. Cuando llegó a Inglaterra, no le esperaba ninguna carta de crédito. Pensando que había un problema de comunicación, buscó desesperadamente a un representante del gobernador en Londres a quien pudiera explicar el acuerdo. En su búsqueda, dio con un rico comerciante de Filadelfia que, tras oír su historia, le reveló la verdad. El gobernador Cate era un conocido charlatán. Siempre prometía todo a todos, queriendo impresionar a la gente con su poder. Su entusiasmo por un plan rara vez duraba más de una semana.
no tenía dinero para prestar y su carácter valía casi tanto como sus promesas. Mientras Franklin consideraba todo eso y evaluaba el atolladero en el que se hallaba, lo que le perturbó no fue verse en una situación precaria, solo y sin dinero, lejos de casa. En aquel entonces no había lugar más emocionante para un muchacho que Londres, y él sabría abrirse paso allí. Lo que le molestaba era haberse dejado engañar por Kate y lo ingenuo que había sido. Por fortuna, Londres rebosaba de grandes imprentas y, a varias semanas de su arribo, Franklin encontró un puesto en una de ellas. Para olvidarse del chasco de Kate, se sumergió en el trabajo y pronto impresionó a su patrón con su destreza en las diversas máquinas y sus habilidades editoriales. Se llevaba bien con sus colegas, pero en poco tiempo se topó con una extraña costumbre británica. Sus compañeros hacían una pausa 5 veces al día para tomar una pinta de cerveza. Esto los fortalecía para el trabajo, o al menos eso decían. Se esperaba que Franklin contribuyera cada semana al fondo cervecero de sus colegas y suyo propio, pero él se negaba a pagar. No le gustaba beber en horas de trabajo y la idea de que tuviera que renunciar a una parte de su salario, duramente ganado, para que otros arruinaran su salud, le enojaba bastante. Expresó honestamente sus principios y sus compañeros aceptaron cortésmente su decisión. En las semanas siguientes, sin embargo, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Aparecían errores en textos que él ya había revisado y casi a diario detectaba nuevas erratas de las que se le culpaban. Creyó que estaba perdiendo el juicio. De seguir así, la situación sería despedido, obviamente. Era obvio que alguien saboteaba su trabajo. Y cuando se quejó con sus compañeros, ellos lo atribuyeron a un fantasma chacarrero que se sabía que merodeaba en la sala. Al comprender por fin lo que pasaba, Franklin se olvidó de sus principios y empezó a contribuir al fondo cervecero. Los errores desaparecieron al instante, con todo y fantasma. Después de este incidente y otras indiscreciones en Londres, Franklin dio en preguntarse seriamente sobre sí mismo. Parecía ser demasiado ingenuo, confundiendo sin cesar las intenciones de la gente que lo rodeaba. Pensando en este problema, le impresionó una paradoja aparente. Cuando se trataba de su trabajo, él era sumamente racional y realista prácticamente, siempre en busca de superarse. En sus textos, por ejemplo, podía ver con toda claridad sus debilidades y practicaba con tesón para remediarlas. Pero con la gente le pasaba lo contrario. De manera inevitable, se dejaba llevar por sus emociones y perdía todo contacto con la realidad. En el caso de su hermano, había intentado impresionarlo revelándole que era el autor de aquellas cartas, sin pensar en la envidia y la malevolencia que desataría. En cuanto a Kate, le había embebido tanto en sus sueños que no había prestado atención en las obvias señales de que el gobernador era puro humo. En cuanto a sus compañeros en la imprenta, su enojo lo había cegado ante el hecho de que resentían sus intenciones de reformarlos. Y lo peor de todo era que él parecía incapaz de cambiar esa dinámica de ensimismamiento. Interesante. A veces tomamos decisiones, muchas veces pensando en nosotros. Creo, ¿cómo lo entendería yo particularmente? Bueno, voy a continuar porque ahorita no se me viene ningún ejemplo. Decidido a romper ese patrón y a cambiar su manera de ser, determinó que solo había una solución. En sus futuras interacciones con la gente se obligaría a dar en principio un paso atrás y poner dique a sus emociones. A partir de esa posición de desapego, prestaría toda su atención a la gente con que trataba, dejando fuera de la educación sus propias inseguridades y deseos, ejercitando así su mente en cada oportunidad. Esto se convertiría en un hábito. Al imaginar cómo operaría este recurso, tuvo una sensación extraña.
le recordó el proceso que él había seguido para crear las cartas de la viuda Dogot, de pensar dentro del personaje que había inventado, entrar en su mundo y hacerlo cobrar vida en su mente. En esencia, aplicaría a la vida cotidiana esa habilidad literaria. Si lograba entrar en la mente de las personas, podría ver cómo eliminar su resistencia o frustrar sus malévolos planes. Para reforzar este procedimiento, decidió adoptar también una nueva filosofía, la aceptación completa y radical de la naturaleza humana. Las personas tienen su carácter y poseen cualidades muy arraigadas. Algunos son frívolas como Kate, o vengativas como su propio hermano, o rígidas como sus colegas de la imprenta. Y hay gente igual en todas partes. Así ha sido desde el amanecer de la civilización. Molestarse con ella o tratar de alterarla es inútil. Esto no hará sino causarle rencor y resentimiento. Es mejor aceptar a las personas del mismo modo que se aceptan las espinas de una rosa. Es preferible observar y acumular conocimientos sobre la naturaleza humana, tal como se acumulan conocimientos en las ciencias. Si él podía seguir esta nueva senda en la vida, se libraría de su terrible ingenuidad y pondría algo de racionalidad en sus relaciones sociales. Luego de más de año y medio de trabajar en Londres, ahorró por fin dinero suficiente para su viaje de regreso a las colonias, y en 1727 estaba de vuelta en Filadelfia, buscando trabajo una vez más. En plena búsqueda, su antiguo patrón, Samuel Keimer, lo sorprendió ofreciéndole un buen puesto en su imprenta. Estaría a cargo del personal y capacitaría a las personas que Keimer acababa de contratar como parte de la ampliación de su empresa. Franklin recibiría por un jugoso salario anual. Aceptó, pero casi desde el principio sintió que algo no estaba bien. Tal como se lo había prometido, dio entonces un paso atrás y repasó serenamente los hechos. Tenía que capacitar a 5 hombres, pero una vez que cumpliera su tarea, le quedaría poco por hacer. El propio Keimer había actuado en forma rara, mucho más amigable que de costumbre. Era un caballero inseguro y quisquilloso, y esa fachada amistosa no le iba nada bien. Al imaginar la situación desde la perspectiva de Keimer, se dio cuenta de que, sin duda, su partida a Londres le había molestado en extremo, y dejándolo en la estancada, obviamente. Seguramente creía que Franklin era un mocoso al que había que dar su merecido, y no era de quienes hablaran de estas cosas con alguien, sino que las rumiaba en su interior y las tramaba solo. Pensando de esta manera, las intenciones de Keimer le resultaron claras. Quería que él transmitiera a los nuevos empleados sus amplios conocimientos del oficio para despedirlo después. Esa sería su venganza. Confiado en que interpretaba correctamente la situación, Franklin decidió invertirla de modo sigiloso. Wow, esto parece una comedia, un trama, ¿no? De buscar la venganza por ambos lados. Dice, se sirvió de un nuevo puesto para forjar relaciones con clientes y entrar en contacto con exitosos comerciantes del área. Hizo experimentos con nuevos métodos de manufactura que había aprendido en Inglaterra. Cuando Keimer se ausentaba, él aprendía nuevas habilidades, como las de grabado y entintado. Prestaba mucha atención a sus pupilos y cultivó con esmero a uno de ellos para que fuera su asistente. Y justo cuando sospechaba que Keimer estaba a punto de despedirlo, se marchó para poner su propia imprenta con respaldo financiero, mayor conocimiento del ramo, una sólida base de clientes que lo seguirían a todos lados y un asistente de primera que él mismo había entrenado. Ejecutando esta estrategia, Franklin reparó en lo libre que se sentía de rencor o enojo contra Keimer. Todo se reduciría a maniobrar en un tablero de ajedrez. Y al pensar dentro de Keimer había podido jugar a la perfección, con cabeza clara y despejada. En los años siguientes, la imprenta de Franklin prosperó.
Él se convirtió en un muy exitoso editor de periódicos, autor de altas ventas, científico renombrado por sus experimentos de electricidad e inventor de aparatos como la estufa de Franklin, y más tarde el pararrayos, los anteojos bifocales, etc. Full experimentos de Franklin, ¿no? Como miembro cada vez más destacado de la comunidad de Filadelfia, en 1736 decidió que era hora de avanzar en su carrera y entrar en la política como diputado en la legislatura colonial de Pensilvania. Meses después, fue únicamente elegido por sus compañeros como secretario de legislativo, posición de relativa influencia. Pero cuando llegó el momento de renovar esa designación, un nuevo miembro de la legislatura, Isaac Norris, expresó de súbito su oposición vehemente contra él, en apoyo a otro candidato. ¡Wow! Luego de un largo y acalorado debate, Franklin se impuso en la votación, pero al contemplar las circunstancias vio peligrosos en el horizonte. Claro, vio más allá. Norris era un hombre de negocios acaudalado, instruido y carismático. También era ambicioso y estaba seguro de ascender en las filas. Si Franklin se enemistaba con él, como era de esperar tras lo ocurrido en la batalla por el puesto de secretario, confirmaría las desagradables opiniones que Norris se hubiera formado de él y lo convertiría en un enemigo implacable. Si por el contrario lo ignoraba, Norris podría interpretarlo como muestra de su altanería y lo aborrecería aún más. Para algunos podría parecer que lo recio y viril era lanzarse a la carga y contraatacar, forma en la que Franklin manifestaría que más valía que no se metieran con él. Pero, ¿acaso no sería infinitamente más eficaz frustrar las expectativas de Norris y convertirlo sutilmente en un aliado implacable? Genial, pensar es lo mejor. Franklin se puso a trabajar. Observaba atentamente a aquel hombre en la legislatura. Reunió información de sus allegados y se introdujo en lo más hondo de la mente de Norris. Llegó así a la conclusión de que se trataba de un joven orgulloso y algo emotivo, con ciertas inseguridades. Parecía impaciente por llamar la atención, ser apreciado y admirado por los demás. Quizá envidiaba la popularidad y los logros de Franklin. Por medio de sus allegados, este se enteró de que Norris tenía una obsesión más bien extraña, una amplia biblioteca personal que contenía numerosos libros raros, entre ellos uno particularmente raro y que apreciaba más que todos. Estos libros parecían representar para él una sensación de distinción y nobleza. ¡Wow! Franklin es un genio. Dice, en conocimiento de todo esto, Franklin decidió el siguiente curso de acción, una estratega. Escribiría a Norris una nota muy cortés en la que expresaría admiración por su biblioteca. Él mismo era un apasionado amante de los libros y había oído hablar mucho de ese raro libro de su colección. Para él sería un placer indecible que se le permitiera hojearlo en sus ratos de ocio. Si Norris se lo prestaba por unos días, él extremaría su cuidado y lo devolvería muy pronto. Es más, visiblemente complacido por la atención, obviamente, Norris remitió el libro de inmediato, y Franklin lo devolvió según lo prometido, con otra nota en la que expresaba su gratitud por el favor. Le dijo lo que quería escuchar prácticamente. En la siguiente reunión de la legislatura, Norris se acercó a él para sostener una amigable conversación, algo que no había hecho nunca, y como Franklin predijo, había generado dudas en la mente de Norris. En vez de que éste confirmara sus sospechas sobre él, estaba frente al hecho de que se comportaba como un auténtico caballero. Compartía su interés en el libro, en los libros raros, y cumplía su palabra. ¿Cómo podía él seguir abrigando malos sentimientos sin cuestionarse acerca de sí mismo y el motivo de que hubiera prestado ese libro? Explotando la naturaleza emotiva de Norris. Eso es lo que hizo. Explotó la naturaleza emotiva de Norris, le dio importancia
a quien necesita importancia, y así lo cautivó prácticamente, ¿no? Bueno, dice, Franklin hizo pasar sus sentimientos del antagonismo a la cordialidad. Se hicieron muy amigos y más tarde firmes aliados políticos hasta el final de sus respectivas carreras. Franklin continuaría practicando una magia similar con muchos de sus futuros enemigos políticos. ¡Wow! Es una estrategia realmente. ¡Qué genio! En Filadelfia, Benjamin Franklin era tenido por la quintaesencia del comerciante, y ciudadano digno de confianza. Como sus conciudadanos, vestía modestamente, trabajaba más que nadie entre sus conocidos, nunca frecuentaba bares ni centros de juego y tenía modales sencillos y hasta humildes. Su popularidad era casi universal, pero en el último capítulo público de su vida, actuó en una forma que parecía indicar que había cambiado y perdido su habilidad para tratar a la gente. En 1776, un año después de estallada la Guerra de Independencia de Estados Unidos, Franklin, ya para entonces una figura pública distinguida, fue despachado a Francia como comisionado especial para obtener armas, financiamiento y una alianza. Pronto se difundieron historias en las colonias de sus diversas intrigas con mujeres y cortesanas francesas, y de su presencia en lujosas fiestas y cenas, gran parte de las cuales eran ciertas. Políticos destacados como John Adams lo acusaron de dejarse corromper por los parisinos. Su popularidad entre los estadounidenses se desplomó. Pero lo que los críticos y la gente no sabían era que, dondequiera que él iba, adoptaba la apariencia, costumbres y conducta de la cultura imperante, para poder abrirse paso más fácilmente de ella. Desesperado por conquistar a los franceses para la causa estadounidense y comprendiendo muy bien su naturaleza, se transformó en lo que ellos querían ver, la versión americana del espíritu y modo de vida galos. Apelaba de ese modo al conocimiento narcisismo de los franceses. Todo esto funcionó a la perfección. Franklin se volvió una figura adorada por los franceses y un hombre de influencia en el gobierno. Al final fue intermediario de una importante alianza militar y obtuvo un financiamiento que nadie más habría podido arrebatar al avaro rey galo. El último acto público de la vida de Franklin no fue una aberración, sino la aplicación suprema de su racionalidad social. Dios, es un genio. Creo que una vez me pasó que a veces que entré a un grupo y siempre tratamos de entrar a un grupo y poner nuestra cultura o nuestra forma de pensar, cuando lo que realmente Franklin, su estrategia era obtener algo de alguien, pero para obtener algo de alguien o de ese grupo social, debo ser parte de este grupo social. Debo hacer que me quieran, que me estimen, que me aprecien. Solo así se puede conseguir una real negociación, una real conversación puedes lograr una persona si es que tú estimas mucho con ella. Entonces si Franklin va o cualquier persona va a conseguir algo, de hecho lo voy a plantear en mis próximas entrevistas de trabajo o en mis próximos grupos sociales, es eso, ¿no? Llegar al hecho de no realmente olvidarte de ti, renunciar a todos tus principios, pero sí aceptar nuevos principios con la finalidad única de obtener algún beneficio. Puede sonar algo malo, pero si es que buscas un bien común, yo creo que está correcto. Bueno, hasta aquí quedamos el día de hoy.